Black Tooth blows on his bagpipes, while Elspeth and Angus watch those notes go floating across the waves. Ferociousness appears at once and wraps it. Recuerdo que cuando era niño solía ver dibujos mientras almorzaba después de haber vuelto de la escuela. Uno de ellos era la familia Ness. Como supondrán, este dibujo estaba basado en la criatura de la leyenda que tiene el lago del mismo nombre. Cientos de avistamientos y estudios han sido reportados en ese lugar durante el paso de muchos años. Un lugar cuyo misterio aún no ha sido resuelto. Este es el caso de la leyenda del monstruo del lago Ness. Este lago se encuentra en el país de Escocia. Tiene una extensión de 36 kilómetros de largo y casi 3 kilómetros de ancho, con una profundidad aproximada de 270 metros. Solo para darnos una idea, el lago contiene más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales combinados. Es tan grande que se podría sumergir hasta 3 veces a toda la población del mundo. Visto desde ese punto, el lago tiene suficiente espacio como para que alguna criatura desconocida pueda vivir o esconderse durante mucho tiempo. El lago está exactamente ubicado en la falla de Glen. Hace 430 millones de años, dos masas de tierra chocaron entre sí, creando el área donde se encuentra ahora el lago. Una provenía de Norteamérica y la otra de Europa. Luego, a fines de la última glaciación, esta misma área empezó a llenarse de agua dulce, debido a las alzas de la temperatura y consecuentemente por el derretimiento del hielo. El lago Ness siempre estuvo rodeado por el misterio, como es el caso quizá de Boleskine House, una casa muy cerca al lago, en el que vivió uno de los más famosos ocultistas del siglo XX, Edward Alexander Crowley, o más conocido como Aleister Crowley. Él se hizo infame por las historias de rituales y conducción de magia negra mientras vivió ahí. Años más tarde, la casa sería comprada por Jimmy Page, guitarrista de una de las bandas más influyentes de la historia, Led Zeppelin, pero esa es historia para otro video. Primero conozcamos el origen de las historias que se crearon en el lago. En la mitología de Escocia y Gales existía un ser llamado Kelpie, que según el mito habitaba lagos y estanques. A estos seres generalmente se les representaba con forma de caballo, pero tenían la habilidad de adquirir múltiples formas como la humana. Se creía que era un ser espiritual con la intención de ahogar y devorar a las personas. Es por eso que se les consideraba demoníacos. Durante siglos en el pasado, esta fue la creencia de los pueblos que se desarrollaban en esa región, y que también representaban en símbolos, como las de las piedras pictas de Aberlemno, que datan del siglo 7 y 8 de nuestra era. El lago Ness no era ajeno a este mito, y gracias a esto tenemos el primer registro de algún tipo de ser que habitaba el lago. Columba, o San Columba como más se le conoce, fue un misionero irlandés que vivió entre los años 521 y 597 después de Cristo. Él fue clave en la reinserción del cristianismo en Escocia. Muchos de los datos y eventos que se pueden recoger de su vida están escritos en la geografía llamada Vitae Columbae, escrito por Adobnan, biógrafo y escritor escocés. ¿Qué tiene que ver esto con el monstruo? Bueno, es ahí donde se narra el encuentro entre el misionero y el ser que moraba en el lago Ness, aunque casi en realidad. Verán, en el capítulo 27, mientras San Columba peregrinaba por Escocia, tuvo la necesidad de cruzar el río Ness. En eso encontró un grupo de personas que velaban a un poblador, que había sido asesinado por un monstruo que se encontraba en el río. Luego, uno de los seguidores de San Columba, llamado Luñé Macumin, decidió lanzarse al agua para servir de carnada. Cuando este llegó al medio del río, el monstruo apareció dispuesto a atacar. En ese momento, desde la orilla, San Columba, haciendo el símbolo de la cruz e invocando el nombre de Dios, habló a la bestia y dijo: «Ni pienses avanzar o tocar a ese hombre. Rápido, vuelve por donde viniste». Finalmente, el aterrado monstruo huyó despavorido del lugar, gracias al poder milagroso de San Columba. En mi opinión, esta historia realmente no es una evidencia del cual orientarse demasiado, si es que se revisa el resto de capítulos, que cuentan las demás peripecias y milagros de San Columba en Escocia, como por ejemplo la del capítulo 1, donde él transforma el agua en vino, tal como si del mismo Jesús de Nazaret se tratara. También tenemos la del capítulo 28, donde una isla llena de serpientes venenosas fue bendecida por San Columba, y luego estas ya no podían herir más a la gente, ni siquiera al ganado según el relato. La del capítulo 32, donde trae a la vida a un niño que ya había muerto, y sí, otra vez imitando a Jesús. Finalmente, la del capítulo 16, y uno de mis favoritos,
la exorcización de una cubeta llena de leche debido a que un demonio se echaba desde ahí. Para ser honestos, me decepcioné un poco de este primer avistamiento del monstruo, porque me di cuenta que estos relatos son simplemente propaganda de la iglesia para convertir a la población mediante la glorificación de San Columba. Si bien con el paso de los siglos hubo testimonios de personas que tuvieron avistamientos de alguna criatura, no fue hasta el siglo XX, es decir, más de 1300 años después, donde los reportes empezaron a aumentar, según indica el estudio hecho por el ecologista Charles Paxton, que analizó miles de reportes que se recogieron durante todo el siglo pasado. Paxton indica que los testimonios se multiplicaron y alcanzaron un pico durante el año 1933. Casualmente, ese año coincide con la inauguración de la carretera A82, que recorre toda la costa norte del lago. La nueva carretera no hacía solo que el lago fuese más accesible, pero también la tala de árboles para su construcción hizo que hubiera un mejor panorama del lago cuando los avistamientos del monstruo se dispararon. La fama se comenzó a establecer cuando el diario escocés Inverness Courier publicó la carta que el turista inglés George Spicer les mandó. En él narra que el 22 de julio de ese mismo año, exactamente a las 4 de la tarde, se encontraba con su esposa manejando por el lago Ness, donde pudo avistar desde una distancia de 45 metros un animal con forma de dragón que cruzaba la autopista. La criatura tenía una longitud de 2 a 2 metros y medio, con un largo cuello, de cuerpo ligeramente grande y espalda amplia. También, según Spicer, y aunque no logró ver las patas, el animal pudo haberlas tenido de forma palmeadas. Tampoco pudo apreciar si es que tenía cola, ya que se escapó muy rápido. Meses más tarde, en diciembre, agregó más detalles de su avistamiento para el periódico inglés Daily Sketch, como el color de la criatura, que según él tenía la piel oscuramente grisácea, parecida a la de un elefante y donde no pudo apreciar la cabeza y boca del animal. Nuevamente su experiencia sería publicada en el libro The Loch Ness Monster and Others. Esta fue la primera obra que recogía muchos testimonios de testigos que dijeron haber visto la criatura del lago. Fue escrito por Rupert Gold, un exteniente comandante de la Marina Británica que se interesó por los temas criptozoológicos. En el libro, Spicer hizo un bosquejo de la criatura y volvió a mencionar que tenía piel grisácea como un sucio elefante o rinoceronte. Tenía un largo y delgado cuello de forma ondulada que movía de arriba hacia abajo. El cuerpo era mucho más grueso y hacía pausas al moverse. Según sus palabras, era como un gran caracol con cuello largo. No obstante, en el 2006, Neil Clark, un paleontólogo de la Universidad de Glasgow, presentó una teoría que podría dar una explicación a lo que pudo haber observado George Spicer, gracias al trabajo de indagación que realizó apoyándose también en las investigaciones de Charles Paxton. La razón de la alarma de los avistamientos del monstruo se debería a que el testigo vio un animal que nadie esperaba ver en el lago Ness, un elefante. Para Clark, la responsabilidad la tendría el famoso cirquero de la década de los 30, Bertram Mills. Él realizaba tours por varias ciudades del Reino Unido, incluido Inverness, muy cerca al lago Ness. Se conocía que Mills liberaba algunos animales circenses en el lago, y aunque no hay evidencia de que lo hiciera con sus elefantes, sí hay documentación que prueba que lo hiciera en playas como la ciudad de Blackpool o en el río de Leamington Spa. Si se compara el testimonio de Spicer y las características del monstruo con la del elefante, vemos que hay similitudes más que llamativas. El cuello, la joroba, el color de la piel y hasta el tamaño indica que es posible que se haya dado una malinterpretación del propio George Spicer. Aún así, esta teoría no explica los demás avistamientos que siguieron con los años. Con el testimonio de los Spicer, el ser monstruo, como ya se le llamaba en ese tiempo, empezaba a tomar forma corpórea, pero no sería hasta 1934 con un nuevo testimonio, el del estudiante veterinario Arthur Grant, para el diario Inverness Courier, donde la gente comenzó a concebir una idea de cómo el monstruo podría verse. Era la 1 de la madrugada del 5 de enero, cuando Arthur iba en su motocicleta en dirección a Ibraham, un pueblo en la costa occidental del lago Ness. Según Grant, un animal casi logra impactarlo mientras conducía por el camino. Él describe a la criatura con una longitud de 4 a 6 metros, un cuerpo voluminoso con extremidades palmeadas en forma de aletas, tenía una cabeza triangular y pequeña en comparación con su cuello y mandíbulas como las de las serpientes. Tenía una cola de 2 metros de longitud con forma anillada y el color de su piel era café grisáceo o casi negro. Según sus propias palabras, el monstruo parecía de un cruce entre una foca gigante y un plesiosaurio. Grant también realizó un bosquejo del animal para el libro de Rupert Gold. Aquí, como ya lo había mencionado antes, se da un punto de inflexión en esta historia. La figura del monstruo del lago Ness se empezará a relacionar con la del plesiosaurio, un animal marino de la era de los dinosaurios, a pesar de que muchos otros testimonios describen al monstruo de diferente forma, como el del señor Reed en 1933,
donde dice que el monstruo es parecido a una nutria gigante, o el de Lewis McPherson Fordyce en 1932, donde era similar a un camello o una llama. Varias investigaciones, como la de la Universidad de Columbia o la del escritor Daniel Loxton, identifican como culpable de la relación del monstruo del lago Ness con un plesiosaurio a un film que impactó a la sociedad en ese año: King Kong. En el libro de Rupert Gold, The Loch Ness Monster and Others, George Spicer cuenta, y cito según sus propias palabras, que la criatura se veía como el Diplodocus de la película de King Kong, o al menos se parecía mucho a eso. Esta es la escena a la que Spicer hace referencia, y es que el estreno de la película en Londres, ciudad de donde George Spicer provenía, fue realizado en abril de 1933, a solo meses de diferencia con los reportes de avistamientos del propio Spicer y Arthur Grant. Personalmente, al ver esas escenas, la relación entre la película y el monstruo se me hace más que sugerente. La idea de un animal prehistórico viviendo en las aguas del lago era demasiado maravillosa como para no creerla. Luego llegaría esto. El 21 de abril de 1934, el diario Daily Mail publicaría una foto que daría la vuelta al mundo. Al principio, el autor de la imagen quiso permanecer en el anonimato. Es por eso que se le conoce esta imagen solo como la foto del cirujano. Aunque luego se descubrió que en realidad el cirujano no era un cirujano, sino un ginecólogo, llamado Robert Kenneth Wilson, un teniente coronel que luchó en ambas guerras mundiales. Según Wilson, se encontraba investigando en el lago cuando observó a la criatura de lejos. Él pudo tomar 4 fotos, de las cuales en solo 2 podía apreciarse algo. Por décadas, esta foto se consideró la mejor evidencia de un plesiosaurio habitando el lago. Sin embargo, en 1999 se publicó Nessie, The Surgeon's Photograph Exposed, escrito por David Martin y Alistair Boyd. Ellos revelaban en el libro cuál era el origen y el engaño de la foto, pues todo habría sido obra de Marmaduke Wetherell, un famoso y gran cazador británico. Wetherell fue contratado por el diario Daily Mail para poder capturar al monstruo. Al realizar varias investigaciones en el lago y al no obtener ninguna evidencia, falsificó pistas del monstruo creando huellas de hipopótamo en las orillas del lago. Al ser descubierto y ridiculizado por el Museo Británico de Historia Natural, fue despedido por el diario. Luego, Wetherell decidió tomar venganza creando la farsa de la foto del cirujano. La criatura de la foto no era más que un modelo de masilla flotando en un submarino de juguete. Todo esto según la confesión que hizo Christian Sperling a los autores del libro. Sperling era ahijado de Wetherell y también cómplice. Luego, la imagen terminaría en manos de Robert Kenneth Wilson, y aunque él al final no es la persona que vende la foto al diario Daily Mail, es al quien atribuyen la autoría. Muy aparte de las investigaciones del libro, estudios en la foto ya presentaban incoherencias físicas. Esta es la imagen icónica. Esta es la original. Esta es la segunda foto de la que casi nadie habla, y entiendo que es por la poca nitidez. Sin embargo, volviendo a la primera imagen, algunos detalles causan sospecha como estudios ya lo habían publicado. Por ejemplo, el tamaño de la criatura en comparación a las pequeñas olas que se mueven a su alrededor. Y es que según Wilson, él tomó la foto desde una distancia de 180 metros, y aunque el ángulo de la cámara con respecto al horizonte, según los análisis, es de 19 grados, y tomando en cuenta que él solo se encontraba a 1 metro de la orilla, no coincide con el tamaño de la criatura. También se discute que la criatura en la foto sea un plesiosaurio, y se parte de la premisa de una cosa que derrumba cualquier debate: su anatomía. Como pueden ver en la foto, las únicas partes del cuerpo que son visibles de la criatura son un porcentaje del torso y el cuello, que se encuentra perpendicularmente extendido. Y ese es el problema: las vértebras que componen la columna del plesiosaurio permitían que la criatura pudiera mover su cuello hacia abajo, ya que las vértebras se extienden, pero estaría imposibilitado en el caso opuesto de erguir el cuello, ya que esas mismas vértebras chocarían entre sí. Es algo parecido al funcionamiento del codo de nuestros brazos. Podemos flexionarlo hacia el interior, pero si tratáramos de hacerlo al lado contrario, simplemente lo romperíamos. En pocas palabras, la foto del cirujano recrea la única cosa que el plesiosaurio no podía hacer. Reportes y testimonios del monstruo se siguieron dando en las siguientes décadas, hasta que en 1962 fue suficiente y la ciencia entró en escena. El político británico David James hizo un llamado al análisis de los avistamientos y creó una sociedad de investigación que se dedicaba al estudio del lago Ness para identificar a la criatura o determinar la causa real de los avistamientos. Esta organización se llamó Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, y entonces así, toda la década del 60 estuvo dedicada a la investigación del monstruo con equipos de voluntarios vigilando el lago,
empleando cámaras de vanguardia y también registrando las declaraciones de los testigos. Pero a pesar de los grandes esfuerzos, no se pudo encontrar nada. Como resultado, se desencadenó durante la década de los 70 la llegada de más investigadores al lago. Y fue cuando cámaras subacuáticas y minisubmarinos llegaron, sin contar las técnicas que se usaron para capturar al monstruo, como grandes jaulas, diferentes clases de carnadas, y hasta se contrató un perfumista para obtener el aroma de la criatura y así poder rastrearlo. No sería hasta el 11 de diciembre de 1975, cuando un equipo formado por Robert Rines y Peter Scott publicó 3 fotos que presentaron como evidencia de la existencia del monstruo del lago Ness, que obtuvieron entre 1972 y 1974, mediante cámaras con iluminación especial suspendida de 2 botes. La primera imagen parecía mostrar lo que podría ser una aleta. En otra imagen, como muchos investigadores describen, se puede observar lo que sería una cabeza de gárgola. Y finalmente, en la tercera imagen, el cuerpo completo de un plesiosaurio. Las pruebas se presentaron en el Parlamento del Reino Unido y también se publicaron en diversas revistas científicas como Nature. Incluso se animaron a plantear un nombre científico al monstruo, Neciteras rhombopteryx, que significa el monstruo de la aleta romboidal de Ness. Aunque algunos diarios londinenses de la época crearon algo de polémica cuando indicaron que el nombre científico también era un anagrama para Monster Hoax by Sir Peter S., que traducido al español sería algo como el fraude del monstruo de Sir Peter S. Aunque estas evidencias perdieron credibilidad cuando años más tarde las fotos originales y algunos estudios más detallados se publicaron, sobresaliendo la imagen de la aleta. Existe una diferencia notoria entre las fotos originales y las que se expusieron como evidencia. Era claro entonces que existía un retoque fotográfico. Al ser consultado por esto, Rines admitió que las imágenes pudieron haber sido modificadas por alguien mientras se reunía la evidencia. Si bien es cierto que la teoría del plesiosaurio era una opción verosímil para los seguidores del monstruo, surgían alguna serie de problemas para probar su existencia, como por ejemplo el hecho de que esta especie pudiera haber sobrevivido a la gran extinción de los dinosaurios, luego subsistir durante 66 millones de años y al final de la era glacial haber navegado desde el océano Atlántico a través de angostos corredores de agua en el río Ness para finalmente llegar al lago. También se sabe que los plesiosaurios salían regularmente a la superficie para respirar y poder alimentarse. El hecho es que hubo estudios que monitoreaban y filmaban la superficie del lago desde las primeras horas del día hasta el final del atardecer durante toda la década de los 60, como ya lo había mencionado antes, y nunca pudieron conseguir pruebas más que suficiente para probar la existencia del monstruo. Ahora, es cierto que existen especies que han superado la barrera de la extinción. El caso más conocido quizás es el del celacanto, que se creía extinto desde hace 65 millones de años, hasta que un ejemplar fue capturado en las costas de Sudáfrica. Otro ejemplo es el descubrimiento del tiburón de boca ancha, en Hawái, y que tiene su origen desde hace 35 millones de años. Sin embargo, la diferencia de estos casos en comparación a la teoría del plesiosaurio es que aún no existe una prueba fehaciente y contundente, aunque en 1977 pareció haberse conseguido, cuando el Suiyo Maru, un barco pesquero japonés, capturó un cuerpo en descomposición frente a las costas de Nueva Zelanda. La tripulación estaba convencida de haber atrapado a un animal desconocido, para ser precisos, un plesiosaurio, pero a pesar del gran potencial biológico del descubrimiento, el capitán Akira Tanaka decidió devolverlo al mar debido a que podía arruinar el resto de la pesca. No sin antes tomar algunas fotos y mediciones, así como también muestras del esqueleto, piel y aletas del ser al que llamaron Nessie. Al llegar a Japón, el descubrimiento causó una gran conmoción y desató una plesiosauriomanía en todo el país. Luego, la compañía ordenó zarpar al barco de vuelta al mar para recuperar los restos, aunque no tuvieron éxito. Un año después, los resultados de los análisis a los tejidos fueron publicados, demostrando que se trataba del cuerpo de un tiburón peregrino, una especie ya conocida y común en esa región. Esta clase es la segunda más grande de la familia de tiburones, llegando a medir hasta 10 metros. Al final, no pasó a ser más que una falsa alarma para los investigadores del mundo de la criptozoología. A decir verdad, si repasamos las evidencias, lo que más abunda son las fotos que muchos testigos presentan como pruebas de la existencia del monstruo. Por mencionar solo algunos, tenemos el de Hugh Gray en 1933, la imagen de Peter McNabb en 1955, la de Peter O'Connor en 1960 y la de Anthony Shields en 1977. En 1987, el naturalista Adrian Shine decidió crear un gran proyecto que podría dar una respuesta definitiva a la incógnita del lago Ness.
Si bien es cierto que Shine, hasta ese año, ya había dedicado casi una década en la búsqueda del monstruo mediante la exploración del lago con un escáner acuático, para este nuevo y ambicioso plan tendría una flota de 24 botes. Es decir, los sonares crearían señales que podrían detectar cualquier cuerpo de tamaño considerable entre la superficie y el fondo, mientras los botes navegaban a lo largo y ancho del lago. La operación duró 3 días, y si bien se detectaron señales de cuerpos que al principio desconcertó a los investigadores, más tarde el propio Adrian Shine sugeriría que estos pudieron haber sido la detección de un grupo de focas cazando en el lago. Existen teorías también como la de Rupert Gold, que indican que algunas de las causas de los avistamientos se deben a grandes peces acuáticos como el siluro y el esturión. Estas especies pueden llegar a medir hasta 3 y 5 metros respectivamente, aunque estas no explicarían los avistamientos en tierra. También existen las explicaciones como las de las nutrias y focas, que también habitan dentro del lago, pero ninguno ha sido definitivo. Hasta el día de hoy se han enunciado muchas teorías y explicaciones para los avistamientos del monstruo. Lamentablemente, la mayoría de pruebas que tenemos hasta la actualidad terminan siendo falsas debido a la histeria, así mismo como para captar atención de los medios, o simplemente por el hecho de que las fotos son muy borrosas y lejanas como para demostrar algo. La leyenda vive quizás gracias a los más de 50 millones de dólares que genera al año para la población escocesa en el sector turismo. Es clave para ellos mantener esta historia presente en la sociedad, aunque también parte de que la leyenda viva es por la gente que cree y sigue luchando por demostrar que realmente existe algo no conocido en el lago. Tal vez esa sea la verdadera razón. El monstruo seguirá existiendo mientras la gente crea en él.